En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encendemos nuestra cuarta vela de nuestra corona de Adviento, saliendo al encuentro del Señor con esta luz, que esa luz nos ilumine en su espera, que nos llene de su presencia, de su fuerza, de su gracia y de su paz, para que podamos salir al encuentro y decir: ven, Señor, a salvarnos, ven, Señor Jesús. Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Estela Rid, por Lupita Rueda y familia, por Amelia Lugo y familia, por Toño Lamberta, por Federico Rid, familia Estrada Villarreal, familia Estrada Tricio, por Chus Ruénes, por Jimena Pérez Ortiz, en acción de gracias de la familia Towns, por Luis Enrique Díaz de León, Marcela Aranda, por todos los sacerdotes, por eterno descanso de Manuel Jiménez Varela, Eusebia Farías, Benito Chavarría, Norma Leticia Córdoba, Jocelyn Cristal Ibarra, Juan Juárez Gaitán, Bernardo Santillán, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Son limpio y manos puras y que no jura en falso. Todos. Ya llega el Señor, Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos. Ya llega el Señor, Rey de la Gloria. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella es concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Una de las constantes que podemos leer en toda la Escritura, y más todavía en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, es las palabras de Yahvé, que siempre que se dirige a su pueblo, siempre les dice: no temas, no tengas miedo. Ya desde Abraham, cuando le dice: sal de tu casa y de tu tierra, y le dice: no temas, yo te mostraré un camino, yo te mostraré esto, yo haré una alianza. Y eso se repite continuamente. Con todos los profetas: no teman, no tengan miedo. Ya en la Anunciación con María, si recuerdan, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen, las primeras palabras es:
no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios y entre los hombres. Y hoy, en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de San José, son esas mismas palabras. No temas, José, en recibir a tu mujer. Dios sabe que tenemos problemas. Dios sabe que tenemos momentos difíciles. Dios sabe que a veces lo pasamos mal. Él sabe lo que nos agobia. Él sabe lo que nos inquieta. Él sabe lo que vamos cargando cada uno. En particular, cada uno, Él lo sabe, todo. ¿Recuerdan las palabras el día 12 que le dice la Virgen a Juan Diego? No temas, Juanito, le dice. Son las mismas palabras, no temas. Y sin embargo, estoy convencido que salvo los más pequeños, todos los que estamos aquí, los adultos, ¿cuántas veces en nuestra vida nos llenamos de miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a sobrevivir a tal circunstancia, a tal enfermedad, a tal problema, a tal pérdida, a tal cosa? El miedo ha estado presente en nuestra vida. Y lo más triste es que nos hemos acostumbrado a tener miedo. Miedo al futuro, miedo al gobierno, miedo a la seguridad, miedo a enfermarnos, miedo a tantas cosas que tenemos miedo. Y entonces, ¿dónde quedan las palabras de Jesús? No temas. ¿Dónde quedan las palabras de Dios? No temas. Las hemos escuchado ¿cuántas veces? Cientos de veces, el no temas. Y lo triste es que las escuchamos, las entendemos, pero no las bajamos al corazón. No las dejamos ahí grabadas. Y cuando surge un problema, porque van a surgir los problemas, eso se los garantizo. Porque habrá muchos momentos difíciles, habrá, no sé, sea de trabajo, sea de dinero, sea de la familia, sea enfermedad. Todas esas cosas van a pasar, porque así es la vida. Tendría que acordarme de las palabras, no temas. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el Tabor con los discípulos y se escucha la voz del Padre? ¿Qué le dice el Padre? No teman. ¿Qué les dice cuando Pedro se están hundiendo en la barca? No teman. Cuando Jesús resucita, cuando llega a los discípulos, ¿qué les dice? No teman, soy yo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Entonces, ¿por qué esas palabras no las hemos hecho parte de nuestra vida? Las hemos escuchado, como les digo, cientos de veces. Y sin embargo, no acabamos de aplicarlas en nuestra vida. Yo entiendo que les digo, hay dificultades, sí los hay. Hay cosas que nos cuestan, cosas que nos duelen. Eso está presente. La cruz, Jesús nos lo dijo. Jesús nos dijo que habrá cruces en esta vida, pero Él está con nosotros. Fíjense lo que le dice el ángel a José, haciendo referencia al profeta Isaías. Le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios con nosotros. O sea, no quiere decir Dios cerca de mí. O no dice Dios escuchará tu oración cuando se la presentes. No, Dios con nosotros. Es decir, Él va con nosotros. Él está conmigo en los momentos buenos y en los momentos malos. Y así como está la luz que tenemos todos los días, en los momentos buenos, en el trabajo, en la casa, en las dificultades, etcétera, etcétera, así está Dios. Y entonces, ¿por qué tenemos miedo? Y creo yo que la razón fundamental de tener miedo es falta de fe. No acabo de creer que Dios está conmigo. No acabo de creer que Dios me ama. No acabo de creer que Dios quiera sacrificarse por mí y encarnarse por mí. No creo que Dios le preocupen mis preocupaciones, le duelan las cosas que me duelen, se alegre con mis alegrías. Es decir, no forma parte íntima de mi vida. Forma parte de las tradiciones, de las circunstancias. Creemos en Él, por supuesto, eso no lo digo. Pero no tanto como para decir, estoy con Dios. Porque díganme ustedes, con el problema que sea, me da igual. Si yo tengo a Dios, si tengo su poder, su sabiduría, su fortaleza, su fuerza, su gracia, su ayuda, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, etcétera, etcétera, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué dejo de dormir? ¿Por qué estoy inquieto todo el día? ¿Por qué no creo que Dios está conmigo y que Él irá poniendo las cosas en su lugar? Y que si necesito algo que no tengo, Él me irá dando lo que voy necesitando.
¿O es que no lo ha hecho hasta ahora? Una persona que no crea en Dios, una persona que no viva de acuerdo a lo que Dios pide, una persona que viva al margen en el pecado, etcétera, entiendo que tenga miedo. ¿Por qué? Porque no cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios, ha renegado de Dios, vive fuera de Dios. Bien, pero nosotros que creemos, que vivimos, que tratamos de cumplir sus mandamientos, que tratamos de hacer el bien, ¿por qué tenemos miedo? Si tengo a Dios conmigo, si Dios está junto a mí. Y no significa, como decía, que hay momentos que haya cosas que me duelan, pero Dios se encargará de que eso pase. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Cómo estaba todo el mundo? Y miren que fue dolorosa y fue triste, ¿eh? Y que hubo muchas pérdidas, todos de una forma, más gente más cercana o no, que hemos perdido a alguien. Pero el miedo era lo que se notaba en todas partes. Miedo a la enfermedad, miedo al contagio, miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo a no ser frente, miedo a que no voy a poder, miedo. ¿Y Dios? ¿Y la presencia de Dios? ¿Y la fuerza de Dios? ¿Dónde está? ¿Realmente Dios forma parte de nuestra vida? ¿Realmente el Señor forma parte, me acompaña, lo tengo conmigo todo el día? Él sí está conmigo. El problema no es que Él esté conmigo, es que yo no estoy con Él, que mi corazón no está con Él, que no creo que está conmigo. He escuchado tantas cosas de personas que dicen, es que Dios, ¿cómo le van a importar mis problemas? Le importan. Y así como a ustedes, cuando viene un hijo pequeño y le dice que tiene miedo o que está cansado o inclusive hay una cosa que es una tontería, pero que al niño le molesta o le lastima, ¿ustedes qué hacen? ¿Les importa porque no quieren verlo triste? ¿Porque no quieren verlo angustiado? ¿Porque no quieren verlo preocupado? Porque lo aman. Pues ese es Dios. Estamos preparándonos, nos queda una semana de preparación. Y algo que tenemos que sacar de nuestra vida es el miedo, porque Dios está conmigo, porque Dios viene a salvarme, porque Dios viene a vivir, viene a acompañarme. Fíjense en el Evangelio de José. José tenía su plan, Dios se lo cambió. Pero a la hora que él tenía sus planes de tener una familia como la tendría cualquier en ese momento, Dios decide que María conciba del Espíritu Santo y todo el plan de José se cambia, no el de Dios. Y que le dice el Señor a José, no temas, este es mejor, este plan es maravilloso, en este plan habrá la salvación. Vean ustedes a María, que desde el principio empezaron los problemas. José duda de ella, te tienes que ir a Belén, te metes en una cueva porque no es donde nazca tu hijo. Y luego de repente empieza la persecución, empiezan a matar niños, tienen que huir. Y Dios, sin embargo, en cada momento que hacía falta, salía al encuentro. Que cuando se tenían que ir a Egipto y probablemente no tendrían para irse dinero, para irse allá, no tenía el taller, no se llevaba nada, pues nomás iban a empadronarse, no se llevaron sus cosas, no tenían su ropa, no tenían nada. Y sin embargo, probablemente, que no lo sé, con los regalos de los Reyes Magos, el oro que le dieron, mira, con eso arregló todo, porque Dios va por encima de eso, Dios está por delante. A veces parece que creemos más en el diablo que en Dios, y trataré de explicarme, porque tenemos más miedo al demonio y al mal que confianza en Dios. No nos abandonamos a Él. Hay problemas, sí, siempre los ha habido y va a haber. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios va a salir victorioso. Por eso se trata de que yo crea en Él, que me abandone a Él. Que cada uno de ustedes que va a estar cargando con sus dificultades, penas, tristezas, se las deje. Que Él se encargue y Él les irá marcando el camino, les irá abriendo las puertas, les irá mostrando por dónde. No significa que Dios va a hacer lo que yo quiera, significa que Dios va a hacer lo mejor para mí, que es distinto. Y por lo tanto, creo en Él, confío en Él, porque sé que va conmigo y sé que no me va a abandonar. Que esta última semana realmente dejemos a un lado todos los miedos, angustias y temores, y que nos llenemos de la presencia de Dios y que disfrutemos su presencia en cada momento. Así sea. Creo en un solo Dios,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia, en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, avisarles que el próximo sábado 24
No hay misa a las 8 de la mañana. La única misa que se tendrá es a las 7 de la tarde, que es la misa del nacimiento del Señor. Y el domingo 25, la primera misa es a las 9 de la mañana. Es a las 9, a las 12 y a las 7. Y en Las Vegas a la 1. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.